Muy buenas tardes con todos, un gusto poder compartir nuevamente con ustedes este programa de Foro Internacional Antilavado, creando una cultura y compartiendo conocimiento con todos los que se nos conectan. Hemos tenido un grato retorno y experiencia de quienes han estado en programas anteriores, tanto funcionarios del sector público, que bueno, me alegro mucho, como también empresarios en el sector privado y obviamente docentes y estudiantes. Excelente en ese sentido poder crear esta retroalimentación del conocimiento y poder compartir con ustedes sobre el lavado de activos en el Ecuador, un tema que se habla mucho, pero realmente se conoce muy poco. Y ahí hay una clave importante para poder ser todos parte de una sociedad integrada que combata y que prevenga y que se proteja de este delito. Así que el día de hoy tenemos buenas noticias, tenemos una invitada sumamente especial, ella se llama Andrea Garzón, ella es máster en Derecho Internacional Público y Criminalidad Organizada Transaccional. Cuenta con más de 15 años de experiencia apoyando países en la implementación de los estándares internacionales contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Asesoró países en el proceso de evaluación en su sistema antilavado según la metodología de evaluación del Grupo de Acción Financiera GAFI y cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de políticas y evaluaciones nacionales de riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Andrea, un gusto contar contigo en la tarde de hoy. ¿Cómo has pasado? Alan, muchísimas gracias por invitarme a este Foro Internacional Antilavado. Un placer estar contigo y con toda la audiencia en el Ecuador. La aceptación y seguramente no será la última. Vamos a hablar mucho sobre este tema. En el Ecuador hay mucho por construir. Hay pasos firmes, hay pasos buenos y sólidos desde hace un año atrás, pero todavía tenemos mucho por construir. Mira, importante toda tu experiencia, toda tu trayectoria en las consultorías de organismos internacionales y uno de los organismos que acá suena mucho y que realmente queda como un poco en la incertidumbre, en el conocimiento y tenemos que reforzar es el GAFI. ¿Qué papel juega el GAFI desde tu experiencia, ¿no? Desde allá donde has estado obviamente cercano a todos estos organismos. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué nos podrías comentar del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, el rol que juega en los países latinoamericanos también, más allá de los libros que terminan siendo a veces aburridos? ¿Qué realmente es Claro. el GAFI? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Realmente el GAFI es un organismo muy importante que debemos siempre tenerlo en cuenta, porque es el organismo que agrupa todos los estándares internacionales contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, y es el que define en general las políticas mínimas que todos los países del mundo debemos implementar, y también es quien define el procedimiento de evaluación que todos los países del mundo deben pasar para demostrar que están cumpliendo con estos estándares internacionales y que están teniendo resultados en la lucha contra el lavado de activo, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Hay En algo general, importante, te interrumpo. ¿Define por favor. o exige? ¿Y en qué parte se intercalan estas dos acciones? Pues realmente la mayoría de los estándares del GAFI han sido definidos por Naciones Unidas en diferentes convenciones. Y lo que hizo el GAFI fue agrupar estas convenciones desde la perspectiva del lavado, porque las convenciones de Naciones Unidas son un poco más amplias en sus aspectos. Están sobre la Convención contra el Narcotráfico, contra la corrupción, contra la criminalidad organizada y contra el financiamiento del terrorismo, y también todos los temas relacionados con proliferación. Y el GAFI lo que hace es recopilar las que tienen que ver con lavado y generó unas recomendaciones un poco más específicas. Ahora, creo que tienes un punto muy importante en decir, claro, esto se llaman recomendaciones, pero como todos los países tenemos que pasar por una evaluación, y si no nos va bien, hay consecuencias muy fuertes económicamente para los países. Entonces, pues realmente, a pesar de que son recomendaciones, son cosas que tenemos que cumplir. O sea, Si no lo hacemos o si no lo hacemos bien, pues tenemos consecuencias, los países tienen consecuencias. termina, Entonces, termina siendo una foto reputacional
que incide en las puertas abiertas o cerradas comercialmente con el resto del mundo, para definirlo de manera muy pragmática. Esa es una de las consecuencias. Una de las consecuencias es reputacional, pero hay consecuencias directas financieras donde se cierran las posibilidades o se hace más difícil poder tener relaciones comerciales con el exterior. Entonces, y bueno, hay otras consecuencias, pero principalmente son reputacionales para todo el país y para todos los ciudadanos del país, más se hace más difícil tener relaciones comerciales y financieras con el resto de los países del mundo. Ahora, yo entiendo Y que... no, no, ¿Sí? pero aquí quiero hacer Sí, sí, sí. un punto muy importante. Esto es si al país le va mal en la evaluación. ¿Sí? No, no es una consecuencia directa simplemente por hacer un esfuerzo, no es si al país le va mal en el proceso de evaluación. Y Gafi define su metodología que luego es implementada a nivel regional por Gafilat, que es el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica, que digamos aplicaría para Ecuador. Y eso se implementa a nivel regional y Gafilat es quien organiza las evaluaciones y hace el proceso de evaluación, pero todo viene de Gafi y luego de manera escalonada tiene un impacto a cada uno de los países en la región. Excelente. Ahora, esto es un proceso. Mira que las recomendaciones no son de ayer, las recomendaciones vienen ya desde los años 2000 y más. Entonces, en ese sentido, algunos países se alinearon antes o las acogieron antes, otros las acogieron después. De por sí, Ecuador tuvo su primera ley antilavado en el 2005 y recién su ley antilavado, donde incluía el sector real, sumamente importante, el sector empresarial privado, ya en el 2010. Pero ¿cuál es el enfoque del GAFI? Es decir, por un lado están las recomendaciones necesarias para combatir el lavado de activos y todo el aspecto negativo que produce dentro de una sociedad por los delitos correlacionados, conexos, delitos previos, llamémoslo así. Pero por otro lado está quienes en cada país o a nivel internacional las estructuras quieren seguir delinquiendo y buscando que se siga lavando el dinero después de cometer los delitos, y estas estructuras tienen apoyo financiero, logístico, institucional, muchas veces más fuertes que los propios países, que las propias estructuras dentro de los países. ¿Cómo enfrenta ese desafío el GAFI o el GAFI ahí ya sencillamente no interviene y dice, estas son mis recomendaciones, tú verás allá qué pasa? ¿O interviene de alguna manera, apoyo mucho más allá? Realmente no, el Gafi solamente dice estas son mis recomendaciones y ojo, las recomendaciones son sobre lavado, las recomendaciones no son sobre criminalidad organizada, o sea, es solo sobre uno de los delitos que engloba toda la criminalidad organizada. Entonces, el reto en países como Ecuador y en principal pues en toda la región de Latinoamérica es precisamente cómo definir políticas contra el crimen, políticas criminales que dentro de sus conceptos de política ataquen tanto la criminalidad organizada como el lavado, que es quien finalmente permite que todas estas organizaciones criminales tengan financiación de diferentes fuentes. Pero ese es el gran reto que tenemos en Latinoamérica, que en muchos casos, gran parte de la forma como hemos enfocado las políticas criminales han estado muy atadas a la perspectiva de los narcóticos, o sea, son políticas criminales muy, digamos, narcotizadas y muchas veces no hemos integrado completamente todo el elemento de lavado y el Gafi lo que dice es, hey, tenemos que incluir el aspecto de lavado porque es parte de lo que permite que la criminalidad organizada sea transnacional, es estructuras complejas de lavado de activos que hacen que estas estructuras locales puedan financiarse de diferentes fuentes y esta financiación puede venir de fuentes externas o puede ser producto de actividades locales. Entonces, el Gafi está diciendo, hey, incluye en nuestras políticas criminales todo el tema del lavado, pero Gafi no entra a decir temas adicionales relacionados con
criminalidad organizada o narcotráfico, distintos a considerar estos delitos como delitos fuentes del lavado. Mira, en tu experiencia todos estos años, ¿cuál crees tú, sin decir países ni nombres, nada por el estilo, obviamente, ¿no? Pero ¿cuál crees tú que ha sido la principal barrera que impide llegar a una implementación de un sistema antilavado país global? ¿Cuál ha sido la principal barrera con la que te has topado? Bueno, digamos, creo que hay muchas barreras dependiendo de los diferentes contextos. Yo he trabajado en Latinoamérica, he trabajado en Europa, ahora estoy trabajando bastante en Europa y también he trabajado mucho en el Medio Oriente. Y lo que yo veo finalmente es que todos tenemos los mismos retos, ¿sí? Realmente no hay una situación que uno diga, wow, este país de verdad lo está logrando, porque la criminalidad es muy dinámica y siempre hay nuevos retos. Y la verdad sí es como está organizado el estándar del Gafi. Los estándares del Gafi también son dinámicos, cada vez se están actualizando precisamente porque todo el tiempo tenemos unas nuevas amenazas. Entonces, yo creo que y también veo que las barreras para implementar muchas cosas son en muchos casos muy locales y yo diría que en el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, a veces tal vez perdemos el norte en tratar de implementar cosas como si fuésemos un país europeo y no estamos implementando los estándares como lo necesitamos a nivel local. Porque de verdad a veces creemos, y no solo en Latinoamérica, yo lo he visto en otras partes, a veces creemos que solo hay una forma de implementar los estándares y realmente el estándar del Gafi es bastante amplio y está diciendo, hey, lo tienes que implementar según tu contexto. Y este, por ejemplo, es el nuevo reto de la nueva ronda. Y también un poco lo que Gafi últimamente está diciendo con la actualización de la recomendación 1 en materia de riesgos y haciendo un gran enfoque en los riesgos en toda su metodología, donde Gafi está diciendo, tienes que implementar los estándares en materia de lavado según tu contexto. Entonces, si nuestro contexto en Latinoamérica es que tenemos una criminalidad organizada que genera, que produce, somos como el punto de entrada que produce el delito, el dinero ilícito, pues nuestras políticas y la forma como implementamos el estándar del Gafi debería ser desde esa perspectiva. Eso es muy diferente a países, por ejemplo, aquí en Europa, donde son el tránsito del dinero. Ellos no, muchos de los países acá no son donde se produce el dinero, sino el tránsito. Estos países que principalmente son, por ejemplo, centros financieros, que hay aquí en Europa, también hay en Medio Oriente. Estos centros financieros son más tránsito y por tanto estos países deben ajustar la metodología del Gafi, las recomendaciones del Gafi a ese contexto. Entonces, lo que yo veo en general es que todos estamos implementando los estándares y a veces perdemos el panorama y deberíamos realmente internalizar, pensar bien, hacer un análisis correcto de cómo se da el fenómeno a nivel local e implementar los estándares según el fenómeno para dar respuesta al problema local. Y de ahí vamos a tener un efecto cascada a nivel global, porque todos tenemos contextos diferentes. No, excelente, mira, y tú has mencionado algo que me parece súper pertinente hablarlo, porque cuando hablas de que hay países que de repente surgen más como canales, el centro financiero, más que propiamente se lavan dentro de esos países, la generalidad va a ser, al menos aquí en Latinoamérica, que los canales van a ser el sistema financiero, se van a ser los bancos, es decir, se intenta lavar, pero o se consigue lavar muchas veces, efectivamente es así, pero también utilizan el sistema financiero. Entonces, el control o los mecanismos o las recomendaciones en cuanto al cómo deben manejarse los bancos para poder detectar estas señales de alerta que terminan luego siendo operaciones sospechosas o terminan en la consecución de efectivamente parte de un lavado de activos, es fundamental.
A mi criterio personal, creo que los bancos son la primera línea de defensa en todo país, pero tampoco hay que estigmatizarlos, tampoco hay que echarles la culpa de todo, no se trata de eso, se trata de que son una pieza fundamental porque son el canal, la vía, la transferencia, no es la única, no es la única, se pueden analizar, ahora entrarán las criptomonedas, que va a ser otra historia, el tema del efectivo todavía se sigue dando, pero los bancos juegan un papel muy representativo. En ese sentido, se lo considera, y lo he visto hace poco que tuve la oportunidad también de pertenecer y estar de director de la UAFE aquí en el Ecuador y obviamente conversar con otros colegas en otros países, que los bancos se lo cataloga como el sector más maduro, pero que aún le falta. ¿Qué crees tú que le falta al sistema financiero en general para tener un mayor éxito en la detección de posibles casos de lavado de activos? Sí, bueno, los bancos definitivamente son una de las primeras barreras. No son los únicos, pero son una de las primeras. Ahora, cuando estamos hablando del lavado de activos, el lavado de activos y el crimen organizado transnacional en general, pero en especial el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, son delitos que cruzan fronteras muy rápidamente. Entonces, y parte de la razón por la cual cruzan fronteras muy rápidamente es precisamente por las transacciones financieras que se dan a través del sistema financiero. Transacciones que en muchos casos el sistema financiero, como tú dices, puede estar siendo estigmatizado porque hay una confusión. El estándar está enfocado en prevenir y detectar el lavado de activos. El estándar no está enfocado en dejar de hacer negocios. O el estándar no está enfocado en decir quiénes en el sistema financiero, quiénes en un sistema económico son los que lavan. No, el estándar del Gafi dice, tenemos que generar mecanismos para que los que están ahí en la frontera, los que son los primeros digamos, en proteger el sistema financiero, como los bancos, pero yo sumaría también abogados, notarios y contadores, que se le llaman como los gatekeepers en inglés, los que sí protegen el sistema, tienen que tener herramientas para prevenir, para protegerse, pero también para levantar alarmas si ven algo. Las herramientas no son porque ellos son culpables, es para que no estén involucrados o para que puedan prender alarmas para que el sistema pueda realmente investigar los casos. Entonces, desde esa perspectiva es que viene el estándar. Ahora, lo que un poco estamos viendo es que las, las, las medidas del Gafi se han implementado obviamente con los recursos que tenemos en todas las regiones. Y lo que estamos notando un poco, por ejemplo, se ve mucho aquí en Europa, es que hasta ahora se está generando una gran sensibilización de la importancia de implementar medidas contra el lavado de activos. A pesar, como tú muy bien dices, a pesar de que estas medidas están más o menos desde los 2000, incluso muchas otras están desde los 80, sí, desde más de 40 años. Pero hasta ahora el mundo está entendiendo de la importancia de implementar las recomendaciones. Y yo creo que tiene mucho que ver con que el Gafi realmente hizo un cambio muy importante en el proceso de evaluación, donde ya ahora está realmente buscando resultados, no solamente implementar las medidas a nivel legal, sino realmente buscando resultados. Y como consecuencia de buscar resultados, por ejemplo, en Europa es que se empezaron a dar las primeras grandes sanciones a los bancos, pero realmente estas sanciones de los supervisores a los bancos, estas sanciones fue porque los supervisores al ir a supervisar más al detalle se dieron cuenta que el sistema financiero europeo, varios bancos del sistema financiero europeo no estaban implementando las medidas de Gafi. Estaba todo en papel. Entonces el reto es realmente implementar las medidas del Gafi, no dejarlas en papel. Entonces, tenemos una muy buena regulación en América Latina, tenemos una muy buena regulación en Europa, pero no se estaba implementando. Ahora, ese es el reto. Me, me, Implementemos. me quedo y me gusta esa parte que tú dices, ¿no?
tenerlo, pero no dejarlo en papel, porque a la larga no vamos a tener resultados, no lo estamos aplicando. Podemos tener la mejor ley, pero si no se aplica no hay resultados. Podemos tener por escrito el mejor sistema antilavado, sea un banco, sea una constructora, promotora inmobiliaria, fideicomiso, pero si no lo aplican no va a haber resultado. Y mira que desde el año pasado que aquí en el Ecuador se creó una figura de crear cultura antilavado, se empezó a conversar con los empresarios, más que todo el sector privado, en función de que no se trata de solo cumplir con algo que la ley lo exige aquí en el Ecuador hace más de 10 años, sino en función de que hay una realidad en el Ecuador y es los flujos ilícitos que circulan en el país son muy altos, por lo tanto el peligro de contaminación, que lo entiendan así, que lo entendamos así, de contaminación en nuestras empresas es muy alto. Entonces, el empresario no solo tiene que ser un formalizador de un proceso de cumplir leyes, sino dejar de ser espectador y volverse protagonista. ¿A qué me refiero? Hemos estado aquí conversando con otros colegas de otros países, también les pasaba lo mismo y todavía seguimos luchando en eso. El empresario común es que se encargue la UIF de turno, que se encargue la UAFE, que se encargue la administración tributaria, que se encargue el gobierno. Yo solo me quedo sentado y miro. Sí, tengo mi sistema antilavado, que un papel en el escritorio guardado. A duras penas un oficial de cumplimiento que conversa una vez al año y esto sí me acuerdo. Y eso no significa que sean malos empresarios, no, son empresarios exitosos, pero no han entendido la importancia de que un sistema antilavado los puede proteger, los puede blindar. Hoy en día, y creo que es efectivo, en Ecuador se han vuelto más serias y más fuertes las penas. O sea, en ese sentido, aquí la fiscalía puede mañana revisar una situación de lavado de activos e incluir a los que son protagonistas y a los que han sido incluidos porque han sido relacionados comerciales. Porque para lavar dinero ya no es y aquí en el Ecuador y en otras partes del mundo también, ya no es la persona que va con el maletín en dólares a comprar en una casa o a comprar un carro. O engañó al sistema financiero y hace una transferencia bancaria. Crean empresas fachadas, estructuras, no solo una, varias. Pero para conjugar con las operaciones irreales donde incluyen el dinero que viene de un delito precedente, también abren sus puertas a operaciones reales. Entonces entran clientes sanos, entran proveedores sanos y en ese momento todos terminan siendo contaminados. Y cuando viene un proceso de fiscalía, los incluyen a todos, que es normal, que se llama una metodología de análisis de vínculo. Eso es a nivel internacional, tú lo conoces sumamente claro. ¿Y cómo se defiende el empresario en ese momento? El constructor que le vendió una casa a un narcotraficante. No, yo tengo un sistema antilavado guardado en un escritorio ahí en el cajón. No, yo tengo un sistema. Perfilé a mi cliente. Y como tú dijiste, no se trata de no tener operaciones, se trata de poderlas detectar. Y de ser el caso, la detecté y la reporté. Si la normativa me dice no continuar, no continúo. Si la normativa me dice, como lo detecto dentro de mi alcance, yo continúo. Entonces, cambiar ese chip y hacer que el empresario se vuelva protagonista, por ejemplo, ahí, y te la dejo, decimos en el básquet, te la dejo boteando, te la dejo picando, sería algo fabuloso que el Gafi mandara y promoviera más este concepto para interiorizar la importancia que tiene el empresario dentro del sistema antilavado de cualquier país. Sí, digamos que es muy importante también aclarar o dejar muy claro cuál es ese papel del empresario. El papel del empresario no es ser investigador. Ese es el papel de los investigadores. El papel del empresario tiene dos perspectivas. Una es protegerse, porque un negocio sostenible en el tiempo es un negocio no solamente que tiene clientes, sino que tiene buenos clientes. En el momento en que un empresario, sea un banco, una inmobiliaria, un abogado, incluso este tema de un proveedor de servicios virtuales que ahora se está llevando, está muy de moda. En el momento en que el empresario simplemente por hacer negocios no averigua bien y se engancha con alguien o se asocia con alguien que no está muy limpio, que está involucrado en muchas otras cosas, ya de entrada es un riesgo muy grande. Y la justicia llega tarde, pero llega.
llega, ¿sí? La verdad, o sea, entonces, em, y eso no va a ser sostenible, ¿sí? Puede ser que al principio ese empresario pues haga mucho dinero con esos negocios, pero en el momento en que estás en ese rollo, la bola de nieve crece, te va a llevar a muchas otras cosas y tu negocio y tu vida en ese estilo no va a ser sostenible, no es sostenible y por algún lado se quiebra. Entonces, por un lado, todos estos mecanismos es precisamente para darle herramientas a los empresarios para que su negocio sea sostenible y limpio en el tiempo. La medida que es limpio va a ser sostenible. Y esas son las medidas preventivas del GAFI. Eso es la recomendación de la 10 a la 23, por ejemplo. Ahora, el otro papel que tiene el empresario es decir, cómo está ahí, cómo ve los negocios, cómo hace preguntas, cómo tiene información, es guardar la información y decir, si ve algo raro, levantar la mano y decir, esto está raro, pero no es necesario no terminar el negocio. O sea, hay unas circunstancias en donde el negocio se termina, otras no, pero es levantar la mano. Y si no levanta la mano, está bien, guarda toda la información para que si en el futuro algo pase, pues tenga cómo presentar la información. Entonces son dos grandes pilares, que eso ya lo tiene el GAFI. Ahora, lo que el GAFI está diciendo ahora, que me parece también muy importante, es que además de estos dos pilares, o la forma en cómo estos dos pilares se deben implementar, tanto, en especial las medidas preventivas para prevenirse uno mismo, es que se debe implementar según el riesgo al que yo estoy expuesto. Entonces, ¿y por qué según el riesgo? ¿Y esto qué significa? Significa primero que los empresarios, en especial, pues los que tienen, digamos, los que tienen el deber de implementar estas medidas preventivas, deben hacer un análisis de riesgo desde la perspectiva criminal de lavado de activos, o sea, cómo ellos pueden estar expuestos a estos delitos y según esa exposición, implementar sus medidas de prevención. ¿Y esto qué significa? Esto significa que si yo por ejemplo, digamos un banco, si yo soy un banco grande y ofrezco muchísimos servicios, mi exposición al riesgo no es el mismo que si yo fuese un banco muy pequeño y mis servicios, por ejemplo, una entidad que ofrece, digamos, servicios un poco, una economía solidaria, digamos, como bajo la economía solidaria que tienen ustedes en el Ecuador, donde es una entidad que ofrece servicios financieros, pero muy acotados a los profesores de cierta entidad, por ejemplo, porque es como un estilo de cooperativa y entonces solo a los profesores. El riesgo que yo como entidad a esos profesores estoy asumiendo es muy, muy diferente y muchísimo menor que el riesgo de un banco grande. Por tanto, mis medidas dentro de una entidad que es una cooperativa que ofrece servicios financieros a unos profesores que yo conozco quiénes son cada uno de esos profesores, que yo entiendo de dónde vienen sus finanzas y que lo que yo estoy haciendo es apoyándoles para darles créditos para que puedan crecer y puedan tener servicios si tienen accidentes o cosas así, pues son unos servicios mucho más acotados, con un riesgo mucho menor, por tanto mis medidas preventivas pueden ser un poco más ajustadas a esa situación. Pero yo sí soy un banco grande que manejo transferencias internacionales, que tengo sucursales por todo el país, que tengo sucursales en lugares de alto riesgo de criminalidad organizada, pues mis mecanismos deben ser mucho más fuertes, debo tener muchas más segmentación de cómo implementar estos mecanismos precisamente para que mis negocios sean lo suficientemente protegidos y para que yo tenga herramientas para denunciar o levantar la mano si encuentro algo raro. Entonces son cosas muy diferentes, son los mismos estándares, pero implementados según las circunstancias de estos dos tipos de empresarios. Y ahí es la clave. La clave es, yo entiendo mis riesgos, por tanto, yo implemento las medidas
acordes a mis riesgos. Y esto yo creo que es lo que va a permitir hacer una gran relación muy positiva entre prevención de lavado y continuar fortaleciendo los negocios en países como Ecuador. Y me quedo con algo que la verdad me gustó mucho, negocios sostenibles. Y también has mencionado el tema de los riesgos según el sector o según la dimensión de las operaciones, representatividad de comercial, un banco versus lo que puede ser un docente, un proveedor que está en otra escala. En ese sentido, tenemos nosotros una columna vertebral recomendada por del Gafi y los llamados sujetos obligados que cada país lo va adaptando según su realidad. No he visto, y te pregunto a ti, ¿qué opinas del sector agroindustrial? ¿Qué tan vulnerable es para que sea contaminado, usado para lavar dinero agroindustrial? Entonces la debida diligencia del cliente afuera no es lo mismo que del cliente local. Siempre van a haber limitaciones de información. Limitaciones, no es que no hay. Pero por el otro lado tenemos el proveedor. Menos en el Ecuador, los últimos años ha habido mucha noticia negativa en cuanto a la contaminación física de los contenedores, todo de materia prima, café, cacao, banano, etcétera. Más que todo banano. Entonces, tu opinión, tu experiencia en otros países o en general sobre este tema, ¿podría ser considerado un sujeto obligado? ¿Es necesario o crees que todavía no y esto tiene que ir un proceso poco a poco y en algún momento? Sí, bueno. Como estaba diciendo antes, el papel, digamos, lo que dice Gafi es que quien debe implementar las medidas no son los que están lavando, no es para el que está cometiendo el delito, es para los que están en la frontera, los primeros, los arqueros que van a tapar el gol, los que van a permitir que no entren goles al sistema económico. No es para todos. Ahora, la realidad es que el lavado de activos se da en todos los sectores económicos. En el momento en que hay activos, y por activos no es solo dinero, no es solo efectivo. Por activos me refiero apartamentos, casas, como tú decías, bananos. El banano se convierte en un activo, se convierte en un futuro. Entonces, cualquier cosa que sea activo, hay potencial para el lavado. Pero Gafi está diciendo, es que no es para todos, es para los que son los arqueros de la economía, los que no van a permitir, los que pueden ayudarnos a que no nos metan tantos goles. Entonces, ellos son los que son los sujetos obligados, según el GAFI. Ahora, el país puede decidir, bueno, si hay un gran riesgo y realmente van a cumplir esta función de ser arqueros, incluyámoslos como sujetos obligados. Si no, uno puede también como país, pero también como sistema financiero, decir, hay unos sectores de mayor riesgo donde debemos tener los ojos más abiertos para que el sistema financiero nos ayude precisamente a que por ahí no nos metan goles. El sistema financiero puede estar pendiente y decir, ah, mira, en este sector estamos viendo cosas raras, voy a levantar la mano para parar que no nos sigan metiendo goles. Pero la idea del sistema de Gafi no es meter a todo el que es vulnerable, porque todos los sistemas económicos, siempre que hay activos, todos somos vulnerables. El rollo es quienes nos pueden ayudar a prevenir que no nos metan más goles. Y ahí ese es como el análisis que se debe hacer, porque las medidas preventivas son un mecanismo que genera prevención, pero como te digo, genera levantar la mano. Incluir medidas preventivas para unos sectores que no necesariamente van a poder permitir o prevenir que nos metan goles genera una carga, sobrecarga el sistema y al contrario va a apoyar a los lavadores a justificar sus actividades y a quedar libre. Entonces mi perspectiva es solo si son realmente sectores que pueden colaborar como arqueros del sistema. De lo contrario, hay otros mecanismos para monitorearlos y más bien utilizar esos otros mecanismos de monitoreo. Excelente. Mira, creo yo que ahí has mencionado un punto importante porque
y te pregunto tu criterio, al menos en Ecuador veo positivo que muchos empresarios que no son sujetos obligados están implementando un sistema antilavado con las mismas reglas del juego de que si fueran obligados. Y es por una decisión de convicción y una decisión de protección ante la situación que está viviendo el país. Entonces, como te decía, aparte de la cultura antilavado, y entiendo muy bien la parte estratégica del Gafi, en ese sentido yo siempre he sido un poco más buscando en lo personal, ¿no? Donde realmente pueden haber, tenemos diferentes criterios, donde pueden haber algunas zonas grises o vacíos dependiendo de cada país y ahí de repente abordarlo con mayor efectividad. Y uno de esos es el sector agroindustrial, que es en este momento en el Ecuador muy vulnerable. Sin embargo, hay en esta actividad económica y en otras empresarios que ya están implementando su propio sistema, acoplándolas obviamente a las regulaciones que existen dentro de la normativa local por cuidarse a sí mismo de quiénes son sus clientes, es decir, el perfilamiento del cliente. Y muchas veces veo que ese perfilamiento del cliente es más efectivo en el no obligado que en el obligado. Mira la paradoja, porque el obligado dice, me toca cumplir con la ley. Y eso nos falta aquí como sociedad, ¿no? Me toca cumplir con la ley. Mientras que el no obligado dice, yo quiero protegerme porque me he puesto 10 años, 20 años, he invertido mi patrimonio familiar, tengo que de alguna manera cuidarlo. Aprovechar esa corriente, aprovechar esa coyuntura, ese input que se está dando, esa semilla, para regarla y cambiar el chip. Y obviamente el concepto final o el concepto de lo que necesitamos a nivel mundial, hacerlo más efectivo, ¿no? Lo veo acá, a lo mejor no ocurre en todos los países, lo veo acá, me gusta mucho y creo que es algo que hay que potenciarlo. Andrea, Yo sí, sí, te escucho. sumaría algo, y es que hay que, eh, y es algo que el Gafi está diciendo mucho, y claro, todo depende del apetito del riesgo del empresario. Finalmente es una decisión del empresariado, pero em, creo que hay que tener un balance y hay que tener mucho cuidado con eso porque eh, hay efectos, digamos, adversos de implementar demasiado fuerte las medidas del Gafi. Y eso, por ejemplo, lo está viviendo muy claramente en varios países en Europa. Y es que al generar una implementación sin un enfoque basado en el riesgo y una implementación muy exagerada del estándar, varios sectores de la economía están siendo, por ejemplo, no pueden acceder al sistema financiero. Y cuando un sector de la economía no puede acceder al sistema financiero o no puede acceder a ciertos elementos del sistema que ayudan a la formalización, eso promueve la informalidad y promueve la desbancarización. Países como Ecuador, países como en Latinoamérica, donde hay mucha informalidad, donde hay muchísimo uso del efectivo, poco control del efectivo y muchísima desbancarización, es, es el lugar perfecto para que la criminalidad organizada aumente. Entonces hay que tener un balance. Es importante generar formalización. Es importantísimo incluir, aumentar la bancarización y reducir y la inclusión financiera. Y eso precisamente lo está diciendo Gafi en este momento. Justo la semana pasada sacaron una guía en materia la semana pasada creo, hace poco, en materia de inclusión financiera, porque es un caldo de cultivo para la criminalidad, el mecanismo o la situación de que exista tanta informalidad. Entonces, hay que tener un balance. Por supuesto, los empresarios se deben proteger totalmente, pero se deben proteger de una forma que permitan que los negocios sigan andando, que permitan la formalización, que permitan la bancarización, porque de lo contrario se nos agrava el problema. Entonces, hay que ser, mi sugerencia es, seamos cautos, busquemos un punto medio. ¿Son importantes? Sí, totalmente para prevenirnos, pero sin ahogar la economía, sin aumentar la informalidad, sin aumentar la desbancarización. Riqueza de conversación. Yo te agradezco muchísimo
Y yo creo que lo más productivo es que no siempre estamos de acuerdo en todo, pero vamos unificando criterios, porque estamos del mismo lado eh, en el sentido de la vereda que estemos, ¿no? Combatir o prevenir o defenderse del lavado de activos, ¿no? Entonces, tu experiencia ha sido muy rica en información en esta tarde de conversación y yo creo que es importante para todos quienes nos escuchan entender un punto medio, un punto de equilibrio donde no dejemos de y a la vez tampoco exageremos. No se trata de eso, pero permitir que fluya. Incluso si fluye, se lo puede detectar. Si no fluye, con el desafío que viene ahora de las criptomonedas, que ya está el tema de las criptomonedas, pues es un tema que queda de lado del sistema financiero hasta cierto punto, porque muchos bancos de una u otra manera han buscado estrategias para ir de la mano. Pero en todo caso, ahí está el nuevo desafío y como yo lo he mencionado en otros casos, lo que servía hace 3 años en cuanto a temas de control, de análisis de procesos, hoy ya no sirve. Y asimismo, lo que hoy está sirviendo, que todavía nos falta, que quizás no es perfecto, pero vamos avanzando, seguramente en 3 años hay que hacerle cambios estructurales, porque esto es dinámico y el mundo no va a dejar de lavar, nos guste o no, pero los empresarios no pueden dejar de vender, eso es necesario, el país no puede dejar de controlar, de combatirlo, eso es fundamental, y a la vez tampoco tenemos que aceptar que exista lavado, pero tenemos obviamente que proponer y ejecutar procesos en los cuales se blinden las empresas ante cualquier situación. No que dejen de vender, que se blinden. Ahí juega un papel importante una matriz de riesgo, un tema que quizás lo topemos en otra conversación, y en los algoritmos de la matriz de riesgo. Algo que el Ecuador ha abierto los ojos recién. Mira, la paradoja, ¿no? Lo anecdótico. Es un tema que la normativa aquí en el Ecuador lo mencionaba, las matrices de riesgo. Aquí hay matrices de riesgo, tú manejas y dominas el tema, que tienen 15 años en Excel y nunca las han actualizado. Imagínate esas empresas, llámese constructoras, inmobiliarias, vehículos, fideicomisos, que enfrentan. Todo dejan pasar. Todo se deja pasar. O sea, en ese sentido hay todavía mucho que trabajar, mucho que aprovechar la tecnología. Yo digo muchas veces un software bien estructurado te hace en 3 minutos un perfilamiento del cliente, lo que una matriz de riesgo en 3 horas no lo consigue. No lo consigue y termina siendo involucrado en un caso de lavado de activos sencillamente por no tener una visión mucho más allá. Y no se trata en ninguno de los dos casos con Excel o con software dejar de vender, hay que seguir vendiendo. Así que te agradezco mucho, Andrea, tus palabras finales, tu mensaje final, por favor. Bueno, pues no, muchísimas gracias a ti por invitarme a esto. Creo que hay muchas discusiones que debemos tener como Latinoamérica para que los estándares de Gafi realmente los apliquemos según nuestro contexto y que como son según aplicados según nuestro contexto, es ahí la clave para tener resultados. Porque pues están ajustados a nuestras necesidades, a nuestros retos y a nuestros ideales. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa va a ser la clave para los países en lo que viene, aplicarlo según nuestro contexto. Muchísimas gracias, espero verte pronto en otro programa. Ha sido muy productivo y muy rica la información que nos has brindado. Tu experiencia es fabulosa, sé que se ha quedado corto el tiempo. A todos los que nos han acompañado el día de hoy, muchas gracias. Esperamos que haya sido muy nutritiva la información para tomar decisiones correctas y asertivas y saber hacia dónde caminamos y hacia dónde prepararnos como empresarios. Que tenemos que adelantarnos al siguiente paso, ¿no? Así que nos vemos en una próxima ocasión aquí por su canal de la Nueva República, creando una cultura antilavado a través de este Foro Internacional Antilavado. Buenas tardes con todos. Gracias.